Hola David, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Isa? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Pues aquí, queriendo retomar el tema de transgeneracional. La vez pasada nos habíamos quedado en esta parte, hablamos de muchas cosas, de la madre, la pareja, los hijos, pero a mí me gustaría que hicieras un poquito más de énfasis acerca del transgeneracional. ¿Y qué te parece si iniciamos hablando de eso? Claro que sí. Pues bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar aquí. Estamos en Raíces, Voces Terapéuticas y el día de hoy vamos a estar explorando el tema del transgeneracional a mayor profundidad. ¿Te interesa? Quédate aquí con nosotros. Isa, yo soy de la idea de que todo va avanzando de una manera progresiva hacia un proceso de evolución y transformación. ¿A qué quiero llegar con esto? Actualmente, en muchos sentidos, vivimos una cultura de bienestar. ¿Y qué es una cultura de bienestar? Buscamos acercarnos a diferentes modelos terapéuticos porque no queremos sentirnos mal, ¿no? Queremos o mejorar en nuestra salud, queremos nuestra salud física, queremos mejorar en nuestra parte de nuestra mente, de la gestión de nuestras emociones, de la gestión de nuestras relaciones de pareja. Y creo que conforme nos vamos acercando a diferentes formas y estrategias para empezar a mejorar en bienestar, creo que es como ir abriendo una caja, ¿no? Progresivamente de elementos que son como áreas de oportunidad, de temas de mayor profundidad, y soy de la idea de que todo forma el conjunto de algo llamado el autoconocimiento. ¿Y qué es el autoconocimiento? El arte de aprender a mirarnos hacia nosotros mismos y aprender a reconocer, ver patrones o creencias, carencias, falsas identidades, falsas comprensiones que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los demás y que de alguna manera están provocando cierto malestar en nuestra vida, ¿no? Entonces, creo que todo parte de esta idea del autoconocimiento. Y empiezan a surgir muchísimas ramas, no nuevas, porque creo que el conocimiento está ahí, nada más le vamos como moldeando y le vamos como poniendo otros nombres, pero a lo mejor todo esto ya se identificaba, ya se entendía desde antes, ¿no? A lo mejor en culturas ancestrales ya se entendía la idea de la mirada hacia el sistema familiar, los patrones que íbamos a tener nosotros dentro de nuestro sistema familiar, y a veces me cuestiono mucho qué onda con la familia. Salió una publicación, no me acuerdo dónde, nada más es revisarlo, de este año, de los países con mayor felicidad en el mundo. México está en el lugar número 10 y me llama mucho la atención porque debe de ser real los datos que presentaron ahí. Hablaban de uno de los factores que hacen que las personas experimenten una mayor felicidad en México tiene que ver con la familia. Es decir, existen vínculos importantes, existen acercamientos poderosos hacia la familia y decían, ¿dónde está la mayor infelicidad? En las casas donde solo vive una persona o en las casas donde viven 5, 6, 7 personas, ¿no? Pero en este promedio, 2, 4 personas hablaban de un mayor índice de felicidad, ¿no? Que lo que le restaba a México era, creo que temas de violencia y temas económicos, ¿no? Pero el tema de la familia como un núcleo importante de felicidad. Y se me hace un tema profundo la familia. ¿Por qué? Porque tú sales a la calle, empiezas a hacer amigos, generas amistades, y puedes empezar a ir conociendo personas y ir generando vínculos. La familia es ese lugar donde naces, donde ya hay vínculos por el simple hecho de llegar ahí. Por el simple hecho de llegar ahí. Sí, y eso es muy poderoso. ¿Por qué? Porque ya estamos implicados dentro del sistema familiar. Es decir,
ya existe un vínculo con mi madre, existe un vínculo con mi padre, existe un vínculo con mis hermanos, Un vínculo con mis ancestros. un vínculo con mis ancestros que no necesariamente tengo que hacer absolutamente nada para estar vinculado. Y Y eso es lo curioso. es lo fuerte, ¿no? Es decir, yo dentro de mi propio sistema familiar ya existe un vínculo, ¿no? Y creo que es un vínculo significativo, es un vínculo importante y me da mucho sentido lo que salía en esta publicación en la parte de cómo es bueno y es saludable para nosotros empezar a estar vinculados con nuestro propio sistema familiar desde una manera mucho más saludable. ¿Va? Pero vamos empezando desde el autoconocimiento, porque creo que es importante. A veces se dan estas ideas en el tema del transgeneracional, constelaciones familiares, de que si quieres que te vaya bien con el dinero, tienes que estar bien con la abuela paterna, ¿no? No sé. Claro, que es una generalidad, ¿no? Donde se establece, si haces esto, es por consecuencia de esto. Y es lo que decíamos hace un ratito, ¿no? Es una generalidad que no precisamente tiene que ver contigo. Y ahorita que hablabas de las familias, es este rol que tenemos cada uno de nosotros de volver a lo mismo. Ella a veces inconscientemente, ¿no? Porque hay algo inconsciente que nos lleva a hacer cosas como la familia o como el tío o la tía. Y a eso es a lo que vamos a llegar ahorita a profundizar acerca de estos vínculos que establecemos o estos vínculos invisibles. Sí, nada más quería como también acentuar que estas generalizaciones de las que tú hablas, a ver, si a mí me dicen mi problema está dentro del sistema familiar, lo que yo voy a querer es cortar, revincular, modificar, transformar estas conexiones que existen, pero es muy interesante. Creo que al aproximarme así, otra vez pierdo de la mirada o la mirada del autoconocimiento que está relacionada con todos los aspectos del transgeneracional. Entonces, el transgeneracional es realmente una forma de conocernos a nosotros mismos, donde podemos entender una problemática que está armada dentro de un sistema familiar y que nos invita a que si interrumpimos ciertos patrones, sobre todo aprendemos a dejar de corresponder al sistema familiar desde una culpa, desde una responsabilidad malentendida y mejor empezamos a devolver al sistema familiar desde un amor adulto, desde un amor maduro, podemos gestionar vínculos o podemos estar de una manera en mayor bienestar con nuestra propia familia y también resolver ciertas problemáticas de vida. Entonces, definitivamente, creo que el acercarnos a todas estas técnicas lo que nos brinda es mayor autoconocimiento y ese es el problema de estas técnicas, que luego no podemos construir a través de generalizaciones, a través de conceptos así muy ambiguos y decir… se robotizan. Sí, claro, si haces esto, pasa esto, si haces esto, pasa lo otro. Lo que sí, y se vuelve interesante, es cuál es la influencia que tiene papá y mamá en mi construcción de la forma de percibir la vida. Es decir, ¿qué me dijo mi mamá sobre mi papá? ¿Qué me dijo mi papá sobre mi mamá? Y estas ideas que me dejaron ellos dos, ¿cómo va a generar dinámicas dentro de mi propia mirada hacia la vida, hacia la abundancia, hacia la prosperidad, hacia llevar a cabo mis proyectos? Y si hay algo ahí que necesito también modificar o cambiar en mi percepción para poder gestionar mucho mejor mi bienestar y mi realidad, ¿no? Entonces, empezamos con el cuestionamiento básico. ¿Qué pasó en tu sistema familiar de origen, ¿no? ¿Qué pasó mamá, papá, hermanos? ¿Qué sucedía en las dinámicas de mamá y papá? ¿Dónde estaban las miradas de mamá y papá? ¿Dónde estaban las miradas de nuestros hermanos? Hermanos todos vivos, todos muertos. Y esta dinámica dentro del sistema familiar, en un inconsciente familiar que es diferente al inconsciente individual. Y creo que esto es interesante hacer esta distinción. El inconsciente individual, propiamente, pues están todos estos contenidos
está toda esta información de la cual no somos conscientes, ¿no? Hay millones de conexiones neuronales de las cuales no somos conscientes y que están operando, y muchas de ellas lo están haciendo muy bien. Hay otras que no. Y tiene mucho que ver con nuestros propios automatismos, tiene que ver también con estos símbolos no integrados, tiene que ver con estos arquetipos no integrados que ya están en conexión con nuestro inconsciente individual. El inconsciente familiar, a diferencia del inconsciente individual, es un inconsciente sistémico, es decir, piensa en términos de pertenencia dentro del sistema familiar y piensa en términos de vínculos. Entonces, podemos empezar a hacer ciertos cuestionamientos. ¿Por qué personas que han hecho un trabajo tan importante sobre ellas mismas o sobre ellos mismos, en modificar creencias, en modificar hábitos, de pronto siguen con lo mismo, se topan con pared en ciertos hábitos o se topan con pared en ciertos patrones o enfermedades o situaciones que no dan, ¿no? No dan con una punta, ¿no? Que los pueda guiar hacia algo que les ayude a resolver. ¿Y qué es lo que descubrimos? Que sí, en el inconsciente individual, a lo mejor había muchos contenidos que ya estaban vistos, estaban reflexionados, pero en el inconsciente familiar no se habían volteado a ver, ¿no? ¿Y qué es lo que no se había volteado a ver? Que dentro del inconsciente familiar pudiera llegar a existir excluido. Que casi todo acaba en términos de exclusión, ¿eh? Claro, porque no fueron integrados en la familia y piden, ¿no?, el reconocimiento Pero de alguna manera. Es muy curioso porque la exclusión a veces no se ve como exclusión. O sea, tú puedes tener muy saludado a tu papá y tener muy buena relación con él y tenerlo súper excluido. ¿A qué me refiero con esto? En algún momento llegó la frase de no seas como tu papá, y aunque tú lo ves constantemente, de alguna manera él sigue excluido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de exclusión, no hablamos necesariamente del tío no visto. Del que se quedó ahí en la calle y no lo Bruno, ¿no? Que era el de la película esta, ¿no? Sí. No todos los excluidos son como Bruno. Hay excluidos. Por ejemplo, hay duelos muy hablados, muy comentados, no integrados. O sea, están muy dichos, pero, híjoles, no es fácil lo que voy a decir, pero ante la pérdida de un ser querido muy significativa y con estos vínculos familiares de los que estamos hablando, cómo una persona al final puede terminar dándole un lugar en su corazón a una historia dolorosa como lo que fuese una pérdida, ¿no? Una pérdida de un ser muy cercano. Nos encontramos ante esa situación, ¿no? Entonces, nosotros estamos inmersos en esta red de vínculos, en esta red del sistema familiar, y la idea ahora es presentar una problemática y verlo dentro del inconsciente familiar. Y ahí sí va a empezar a tener un juego mamá, va a tener un juego papá, pero no significa que mamá es la que me da la abundancia, papá es el que me da la prosperidad, sino puedo ver, ¿no?, en mi red de vínculos cómo están estas conexiones y qué es lo que está sucediendo. Y eso crea mi propia historia. Y entonces es por eso que es diferente, no tiene que ser como tal o como cual, o sea, no tiene que definir mamá me da esto, papá me da esto, los hermanos me dan esto, sino es como yo me vinculo a través de todo, de todo mi ser, de lo que creo que soy, con estas resonancias que hago con mis padres. Y entonces ahí es donde yo establezco, y cuando hablamos ahorita de constelaciones, tú estás viendo una constelación, estás viendo tu propia constelación y entonces haces clic y dices, claro, pero en base a tu historia, porque empieza a ver estos movimientos y te das cuenta que por ahí hay algo, hay un secreto familiar, que a veces, digo, no es que se va a decir el secreto familiar tal cual en la constelación, pero se sabe y entonces empieza a ver este movimiento en ti y empiezas a crear entonces un nivel de conciencia diferente, porque lo puedes ver como una radiografía que está pasando en mi sistema familiar.
ante mi percepción y ante la percepción muy importante del vínculo familiar, de esta gran familia que va generación tras generación tras generación, y que quizás, como dices tú, yo estoy trabajando, he trabajado mucho en mí, he hecho esto, he hecho el otro, pero no logro a lo mejor tener una relación de pareja, no logro tener abundancia o vincularme con el dinero, pero es porque ya sea que estoy resonando con algún ancestro y no está resuelto algo ahí, y a pesar de mi trabajo individual, pues no hay forma. Y entonces al ver yo esta constelación que es propia, que es de mi vida, que es de mi historia, de mis antepasados, mis raíces, yo logro entonces entender, pero es propio, ¿no? A veces dices tú, no hay generalidad en la generalidad, ¿no? Y creo que esto es muy importante, no generalizar cada cosa, mi vínculo con mi madre, la abundancia, mi vínculo con mi padre, mi iniciativa hacia la vida, entre muchas cosas, ¿no? Es una integración, conocerme quién soy, pero quién soy a través de mis propios ojos, no de ser yo mi propio observador sin este juicio, sin este porrista, sin este alentador, o sea, todas estas voces que tenemos, y así es como vamos viendo y evaluando esta parte del transgeneracional, ¿no? Conociéndome y conociendo mi sistema, pero hay algo importante que dijiste hace rato, es no es solamente vincularme, es darme cuenta que así es. Y que así es y así está bien. Y así me llevó la vida, ¿no? De alguna manera. Sí, nada más que aquí yo tengo como ciertas reflexiones también. A ver, entrar en la experiencia del trauma, entrar en la experiencia del dolor, ver el sistema en el trauma y en el dolor. Híjoles, también tendríamos que cuestionarnos algo. A veces me gusta entender el concepto del trauma como una información o un suceso que excedió los recursos que tenía disponibles en ese momento. Y me cierro, ¿no? Pero creo que puedo ir desarrollando recursos, puedo ir desarrollando habilidades. Entonces, me encuentro a veces en una disyuntiva en ese sentido porque digo, ok, sí abrazar el dolor, sí abrazar la historia, sí aprender a abrazar el trauma, pero también a veces necesitamos desarrollar recursos. ¿Por qué? Porque si no, la función natural de una herida es cicatrizar. Eso es una realidad. El problema es cuando no cicatriza. Y es ahí cuando vamos a ir a terapia porque no acaba de cerrar una situación en nuestra vida, y algo que me ha impactado pues en narrativas, historias de vida, la mía propia y la de pacientes, etcétera, es cómo tenemos una gran tendencia a reflejar en nuestra propia vida estos asuntos inconclusos una y otra vez, sean propios o sean del sistema familiar, que regularmente están entremezclados. ¿A qué voy? Agarrar y entrar en el dolor a veces está muy bien para una persona que estaba muy disociada, que pensaba que todo tenía que ser bienestar y felicidad. Hay que abrazar a veces un mal momento, ¿no? Hay que darle un abrazo a esta mala situación. Estaba viendo una película ayer muy buena, se llama La historia de un caracol o algo por el estilo, algo, es de animación de cuadro a cuadro. Me llamaba mucho la película porque es una historia de trauma muy doloroso, muy, muy doloroso, muy doloroso. Y de una persona que al final se enconcha en sí misma por tanto dolor que había vivido, ¿no? Tantas experiencias tan dolorosas. Llega un momento en el que se ve cuestionada sobre si seguir con la historia de dolor o dar una mirada diferente. Entonces,
Acá es donde se empieza a poner como muy interesante dentro de las sesiones. Oye, sí, viviste esta carencia, sí, viviste este dolor, sí, viviste este trauma. Es muy difícil y es muy doloroso. Y creo que deberíamos de ser lo suficientemente empáticos, ser lo suficientemente compasivos para poder adentrarnos ahí y aprender a abrazar esas situaciones. Pero al final también vamos a encontrarnos desafiados ante algo. ¿Cómo le vamos a dar vuelta a la página? ¿Cómo vamos a Si no hay agarrar y vamos a recurso. decir, sí, claro, vamos a decir, ok, va, así es, así pasó, está bien, lo acojo dentro de mí, pero no puedo seguir permitiendo que una situación inconclusa de mi vida me tiranice, ¿no? Ya me di Ujú. cuenta de esto, es una situación difícil, es una situación dolorosa, donde aprendí a adaptarme de cierta manera. Pero ahora, ¿cómo quiero Es darle una la vuelta? elección. Sí, sí, sí. Pero es una elección que cuesta trabajo, ¿no, David? Ujú, Cuesta trabajo porque voltearte a ver, ujú, cuesta trabajo porque empieza, empiezas a verte con estos yoes que son parte de ti, ¿no? O con estas yoes que se fueron creando a través de tus experiencias, de tu sistema familiar. Y entonces a veces es muy juicioso. ujú, Creo que todos hacemos ese juicio. ujú. Todos hacemos ese juicio de vernos o a veces sentimos que no tenemos la capacidad de salir adelante ante una situación adversa. Sí. Y aquí es donde viene... Y creo que retomar, por ejemplo, ahora que hablas tú del juicio, el juicio debe de tener una función saludable. ¿Cuál es la Ajá. función saludable del juicio? Hacer una especie de filtro. O sea, Ujú. el juicio lo que me ayuda es a filtrar lo que sí quiero y lo que no quiero, ¿no? Entonces, aprender a hacer este juego. El problema del juicio es cuando se engancha en lo que no quiere Ujú. sin entenderlo, Y termina teniendo eso. sin comprenderlo, Ujú. termina teniendo eso y no queda realmente integrada la experiencia. Y ahí sí am, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, un filtro no puede ser el gobernante de mi vida. Ujú. Y creo que eso es importante. Puede ser un asesor. Ujú. O sea, si lo tuviera en una mesa, yo sí tendría mi parte juiciosa Claro. como en un consejo y que me asesorara, pero que yo tuviera la capacidad de poder evaluar si quiero tomar o no quiero tomar el consejo que me está dando el juez. O sea, si realmente es un consejo valioso Ujú. o nada más me va a traer con más problemas y más situaciones en mi propia vida, ¿no? Y creo que en algún momento, también dentro de esa misma mesa, debería de participar áreas que son mucho más profundas y sabias en nosotros mismos, como la compasión. Ujú. Y se pone muy interesante cuando empezamos a adentrarnos en el reino del corazón, porque cuando empezamos a adentrarnos en el reino del corazón, que creo que desde ahí es desde donde deberíamos de mirar el árbol genealógico, empezamos a descubrir que la técnica ya no es importante, Ujú. que las maniobras así ya, sino más bien empezar a descubrir dónde hizo falta amor Ujú. y aprender a llevar amor. Ujú. Bert Hellinger comenta esta parte, se me hace muy significativa y dice, lo que enfermó desde el amor solo puede curarse desde el amor. ¿Y qué Así significa es. esto? Toda la dinámica para Bert Hellinger del árbol genealógico que genera conflictos tiene que ver con un concepto que se llama el amor ciego. Y este amor ciego es este amor infantil en el cual seguimos esperando que si nosotros nos sacrificamos, los demás dentro del sistema familiar van a estar bien. Y eso no es cierto, eso no es verdad. Entonces, ¿qué nos recomiendan o hacia dónde nos mandan? Hacia el concepto del amor lúcido. ¿Y cuál es el amor lúcido? Aprender a abrazar dones y debilidades de los demás. Ahora, en este transitar, creo que desde ahí viene esta frase de Bert Hellinger: si lo que nos enfermó fue el amor de pensar que si cargaba por los demás sus cosas, y lo cambio a esta versión del amor lúcido, la idea va a ser ahora, te lo dejo a ti, pero no en este juego de quédatelo, no es mío, bla, bla, bla. Te lo dejo a ti en un acto de amor
Y de entendimiento, ¿no? Claro, porque al final comprendo que tiene los dones y las debilidades necesarias para poder maniobrar de manera saludable esto, y yo puedo hacer por ti hasta donde sea saludable para mí. Exactamente. Y aún así, ser uno y estar conectados con un servicio consciente, ¿no? Porque también esta forma, y creo que también a veces en el sistema familiar es un tema, ¿no? De que nos volteamos hacia el sistema familiar y les decimos, se los dejo todo y que les vaya bien. Bye. Sí, sí, sí. Porque hay una línea muy delgada, ¿no? Entre esto que nos vas a comentar. Y creo que al final también hay que poder entrar en un área no de tanto yo, Ujú. sino de aprender a también a servir, ¿no? Pero servir o el servicio, sí pienso que tiene que ser un servicio consciente y tengo que Claro. ser consciente de poder acercarme a los demás con límites saludables, ¿no? Pero sí en una actitud de servicio. La otra vez escuchaba una frase, me gustó mucho. Preguntaba, más que te hagas la reflexión de cuál es el sentido de mi vida, pregúntate para qué le puedo servir a la vida. Ujú. Y como mejor entrar en el área del servicio, es decir, me pongo en manos de algo más trascendente que el yo, que de la propia identidad, y me pongo al servicio de algo. Que acá esta cultura del bienestar, hay una cultura del bienestar que está muy identificada con el yo, ¿no? Entonces voy a terapia y digo, quiero que me vaya bien económicamente, quiero tener pareja, quiero estar bien con la familia, pero quiero pasarla bien, ¿no? O sea, y creo que se vale. Entonces, la puerta de entrada al autoconocimiento. Ujú. Y Definitivamente. luego, si sigues por ese camino, pues vas a empezar a desbaratarte Ujú. Y se va a empezar a cerrar tu círculo. y te vas a dar cuenta de que no todo era tema ¿cómo se llama? No todo era construir el bienestar tal cual, ¿no? Exacto. Sino vamos a tener que empezar a construir maneras de vincularnos. Y vuelvo a caer en esto que salió, ¿no? México, el 10º país Más con feliz. más feliz, y sí lo creo en muchas cosas. Y uno de los factores claves de la felicidad, la familia. Ujú. Y las personas que viven una persona que vive en una casa o personas que viven de 5 o más personas en una casa, no estaban en esta curva de felicidad, ¿no? Y eso me llama mucho la atención. Que también son experiencias, digo, es como la cueva, ¿no? A veces vivimos esta experiencia de ser ascetas, de meternos muy, pues no ascetas propiamente, pero sí de ser ermitaños, adentrarnos dentro de nosotros mismos, y a veces vivimos esta experiencia del uno, de que estamos uno en nuestra casa, como una manera muy profunda de conocernos a nosotros mismos. Sí, David. Digo, yo no he leído este artículo, pero también creo que, bueno, no voy a descartar las personas que viven solas, ¿no? O sea, que viven en uno, sino que creo que también hay una forma saludable de estar esta parte ermitaña y al mismo tiempo puede tener vínculos, o sea, no necesariamente porque la persona viva sola es un ermitaño, Ujú. ¿sí? O sea, puede estar, o no porque precisamente viva sola, la persona va a estar trabajando en sí misma, que esa es Ajá, otra cosa, ¿no? claro. Pero creo que una persona que vive sola o una persona que está en familia puede vincularse de una manera saludable. Sí, y soy de la idea de que una persona, si se sabe acompañar bien, Exactamente. está bien. Nada más, am, luego hay que revisar Ujú. si esta persona está evitando el vínculo, Ajá, porque también pasa, ¿no? Y también si estamos en casa, 2, 3, 4, puedo ser completamente infeliz, claro. este, donde espero que los demás cambien y estén bien para que yo pueda estar bien. Entonces Claro. estoy en mi casa de 2, 3 y estoy todo el tiempo mal, esperando a que mi pareja, esperando a que mi hijo, esperando a que mis padres sean diferentes para que yo ya pueda estar bien, y otra vez me metí en la misma situación, ¿no? Pero creo que en la profundidad
tiene que ver el valor de la familia y tiene que ver el valor de los vínculos. Creo que eso es lo que rescato yo de ese artículo de manera significativa. Es decir, aprender a compartirnos también, aprender a estar con los demás. Y creo que todo lo que hemos platicado el día de hoy juega en danzas de contrarios todo el tiempo. Es decir, cómo aprender a mantenerme en un punto y en otro punto y mantenerme en el centro. Hay una figura de geometría que es el octaedro y es que tiene 8 lados, tiene 2 puntas como si fueran 2 pirámides de 4 lados. Y a veces pienso que el transitar de la terapia coincide mucho con esa figura geométrica. ¿Por qué? Porque es aprender a ir de un lado, luego al otro, luego al centro, luego una perspectiva, luego otra perspectiva. Y entonces así nos vamos conociendo nosotros mismos. Primero pasamos de una fase a lo mejor de estar solo, luego estamos sobreacompañados y luego en algún momento regresamos a nuestro centro. ¿Cuáles son ciertos tips que podemos darnos cuenta? No esperes que los demás sean diferentes, ¿no? Porque también puede estar Esa la es una persona ley. que vive sola en el balcón gritándole al de al lado porque se estaciona mal y es lo mismo, ¿no? O sea, sigue en este juego de no querer asumir y responsabilizarse de su propio cambio y sigue esperando que los demás, en este caso el vecino, cambie para que esa persona pueda estar bien, ¿no? Y creo que de alguna manera vuelve a caer en la misma trampa. Y esto es pendular, David. Y es necesario estar en este lado que dices y estar en este lado. Y no siempre vamos a estar en equilibrio. Claro. Pero se busca estar en el equilibrio. Pero a veces es necesario estar en esta parte sola, ermitaña. Y a veces está muy bien estar acompañados y saber que podemos estar acompañados y saber vincularnos con los demás, regresar al centro en este equilibrio que sería lo ideal, pero no tan ideal, porque es este péndulo. Y es también, creo que un arte del péndulo es aprender a no hacerlo tan desde la polaridad a veces, ¿no? Exacto. Sino aprender a descubrir puntos medios, puntos de ecuanimidad, puntos que nos lleven como a generar una reflexión de un punto desde una mirada diferente, ¿no? O sea, estamos en eso y creo que el proceso de transformación es un círculo que sube y baja, sube y baja, sube y baja, y a veces regresamos otra vez a patrones antiguos, a volver a contemplarlos, a volver a reflexionarlos, pero forman parte de un proceso de evolución y no significa que vayamos para atrás, sino en realidad seguimos para adelante. Nada Es más como estar estacionados, ni estacionados, ¿no? seguimos para adelante, nada más estamos en procesos de contemplación. Yo soy de la idea de que cualquier trampa, la que sea que hayamos caído o estemos todavía en ella, tiene una utilidad en nuestra vida. Algo nos aporta y creo que no solo soy yo, Virginia Satir también tendría y diría que tiene una intención positiva. Todas las trampas tienen algo que enseñarnos. Es decir, una trampa podemos entenderla que tiene 2 aspectos, una desventaja y una ventaja. Entonces, a lo mejor la desventaja de una trampa es me aislé y me quedé solo, ¿no? O sea, es la desventaja de una trampa, pero la ventaja es que no tengo que lidiar con los demás, ¿no? Entonces, sí, claro, entonces sí. tiene como este juego, esta trampa en la cual estoy ahí y hay momentos, y esto se me hace muy valioso, en que para poder salir de un patrón, para poder salir de una situación, lo que necesitamos es creatividad. ¿Y qué significa la creatividad? Construir una salida que no existía, una salida diferente, donde vamos a tener que utilizar esto que comentabas hace un rato, partes de nosotros que nos ayuden a hacer la salida de esta trampa y empezar a descubrir algo diferente, ¿no? Pero en el inter, mientras estamos en una trampa, que puede ser un tema de salud, puede ser un tema económico, puede ser un tema de pareja, puede ser... Entonces, estemos en esa trampa, algo hay que aprender en esa trampa. Hay algo
sustancial ahí para poder integrar, ¿no? Siempre hay un para qué. Existe un para qué, hay un sentido, hay algo ahí, ¿no? El tema luego es que nos encariñamos con la trampa. La construimos en identidad, la trampa, y eso ya es un problema. Entonces, cuando yo empiezo a decir, yo soy una persona solitaria, ya quiero... Estoy poniendo un calificativo. Sí, y ya lo empecé a construir en identidad. Ajá. Y creo que se vuelve peligroso, ¿no? Y luego vamos a ver resonancias dentro del sistema familiar de la abuela que no quería al marido bajo ningún motivo y estoy en resonancia con ella y de alguna manera, una manera de reparar es en esta trampa, ¿no? No volver a tener pareja para no volver a toparme en una relación con un hombre peligroso, con un hombre tóxico, con un hombre así, ¿no? Entonces, volvemos a entrar al sistema familiar. No es que dentro del sistema familiar existan necesariamente secuencias tal cual de pasó esto, tú tienes esto, pasó esto, tú tienes lo otro, pero que sí podemos aprender a conocernos a nosotros mismos. Y aquí es donde nacería una de las primeras tareas que les dejaría, que creo que es una buena tarea: aprender a construir tu autobiografía transgeneracional. ¿Qué es tu autobiografía transgeneracional? Date un rato para escribir sobre la historia de tu mamá, tu papá y tus 4 abuelos. Nada más escribe esa historia y creo, sin que busques entender algo, nada más escríbela, a ver qué veintes pueden llegar a caer, qué conclusiones puedes sacar ahí. Creo que puede ser muy interesante. Pues está muy bien. Va que va. Para seguir continuando con este programa y con este tema, pero pues ya será para la otra, donde hablemos en otro tema específico. Va, súper. Pues muchísimas gracias, Isa. Pues no, gracias a ti. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente programa. Cuídense mucho. Hasta luego. Buen día.